Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la Revolución de las Conciencias, este programa que hacemos desde el Instituto Nacional de Formación Política de Morena y la 4TV. Antes que otra cosa, por favor, suscríbanse a las redes sociales de la 4TV, del Instituto y de Morena. Nos pueden encontrar como @la4TV, @INFP Morena y, por supuesto, Morena Sí. Y hoy, compañeras y compañeros que nos ven, tenemos a un invitado muy especial, el compañero Jorge Zaruma, porque como ustedes saben, desde el Instituto, desde México y desde el partido, desde que tenemos un gobierno de izquierda, sabemos que no podemos simplemente mirar lo que está pasando en nuestro contexto. Y para eso, nuestro compañero Jorge Zaruma, un hermano ecuatoriano, nos va a platicar sobre lo que está pasando en Ecuador. Seguramente muchos de ustedes han visto que en septiembre pasado se llamó a un paro nacional. Y este paro nacional ha traído varias consecuencias y de eso queremos hablar hoy con Jorge Zamora, que es doctor en estudios del desarrollo, maestro en política social, politólogo, investigador y docente universitario, para conocer un panorama muy amplio de lo que pasa en Ecuador, porque efectivamente, Jorge, lo que pasa también en nuestra América afecta, y sobre todo porque todos reconocemos el avance que se había tenido con estos gobiernos progresistas encabezados por el compañero Correa y que hoy estamos viendo este retroceso en Ecuador. Primero, bienvenido a la 4TV y al Instituto, y cuéntanos, Jorge, danos un pequeño contexto histórico de ¿por qué en este momento el paro nacional está decayendo en que tengamos una crisis de derechos humanos y en realidad pues una crisis en lo que está pasando en el gobierno de Ecuador? Muchas gracias, Dani, muchas gracias a esta linda audiencia. Gracias por la invitación y por poder hablar de lo que está pasando en Ecuador y mi país. Para dar el contexto, quisiera hablar primero del punto de llegada, que sería la dictadura cívico-militar que vive Ecuador hoy, y hay que ponerlo con esos nombres, ese concepto, y si ponemos los puntos en la I, es una narcodictadura neoliberal en el contexto neoliberal que vivimos. Y digo esto porque es el punto de llegada, es la fase más autoritaria de 3 gobiernos que van conjuntos: Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa. Y como tú mencionabas, la salida del presidente Rafael Correa supuso o prendió las alarmas en la derecha, yo digo latinoamericana, regional, pero sobre todo ecuatoriana, obviamente, y se vino una contraarremetida neoliberal, una forma de poner un límite a lo que estaba sucediendo en Ecuador, un modelo que desafió el status quo, que creció, hubo un desarrollo en la medida en que disminuía la desigualdad, aumentó los niveles de bienestar, aumentó el nivel de educación, de salud, todos los indicadores mejoraron. Llega Lenín Moreno en 2017 de la mano de Rafael Correa Delgado, y traiciona el proyecto, por tanto traiciona al pueblo que lo eligió. Y ahora se sabe, claro, hubo una negociación previa con los banqueros en Ginebra, el BPI en Ginebra, y esa negociación supuso que el proyecto de los banqueros es el proyecto que lleva Lenín Moreno de 2017 a 2021. En 2018 sucede un evento muy importante para el contexto ecuatoriano, para la coyuntura política ecuatoriana, que hasta hoy se ven cómo se han destruido esos cimientos, que fue una consulta popular que se le ha adjetivado de mañosa y es antidemocrática, inconstitucional, donde se preguntaron varias cosas, pero entre las que se preguntó es generar un consejo transitorio que iba a nombrar las autoridades de control. De cierta forma era comenzar a contaminar el Estado para destruirlo, para desinstitucionalizar el Estado y que entren las oligarquías nuevamente al país. Y todas estas oligarquías tienen nombre, son grupos de poder que siguen muy presentes. Años después, bueno, y en 2019 llega el FMI, un crédito del Fondo Monetario Internacional, que, como tú bien decías, el golpe que supuso Rafael Correa para todo este status quo, que expulsó al FMI en 2007 cuando llega, asiló a Assange, y bueno, y una serie de cosas para no irme por otro lado, pero supuso una amenaza para el status quo. Entonces, en 2019, con el regreso del Fondo Monetario Internacional, bajo la petición del Fondo Monetario de eliminar el subsidio a las gasolinas, sucede octubre de 2019 una gran movilización, quizás la más grande de los últimos años. 3 años después, con Guillermo Lasso de 2022, Guillermo Lasso llega en 2021, y el hilo conductor
de estos tres gobiernos, primero Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa, es el Fondo Monetario Internacional, la etapa neoliberal. Y la fase de Guillermo Lasso es interesante, es que Ecuador se vuelve, pues, digamos, utilizando términos quizás coloquiales, en la lavandería de América Latina para lavar dinero sucio. Y uno diría, ¿qué características tiene Guillermo Lasso, el gobierno de Guillermo Lasso, para que haya sucedido eso? Es que Guillermo Lasso es banquero y tiene el tercer banco más grande del país. Tiene un banco en Panamá, bueno, una serie de cuestiones. 2023, bueno, debido al gobierno impopular, totalmente impopular, el proyecto, el modelo impopular, no importa quién está ahí, si lleva ese proyecto va a ser impopular. Llega, él utiliza una figura que se le ha denominado muerte cruzada, que él destituye a la asamblea y se autodestituye y gobierna 6 meses sin un parlamento. Con la salida de Guillermo Lasso, lo más probable era que gane la Revolución Ciudadana y sucede lo que ahora se ha vuelto algo muy normal en Ecuador, que son los autotentados, las banderas falsas. Se lleva autotentado porque fallece, lo matan a Fernando Villavicencio. Y es un golpe de la derecha hacia la derecha para atribuirle a la izquierda. Y en ese sentido llega Daniel Noboa con este discurso muy peligroso del consenso y se vuelve la fase más autoritaria del modelo. En esta fase más autoritaria del modelo neoliberal comienza a avanzar en una serie de medidas que no habían podido avanzar Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Y esta última, respondiendo a la cuestión del paro, es la eliminación del subsidio al diésel. Ya hubo antes una eliminación o el incremento del costo de la gasolina y una serie de cuestiones igual que ha sido básicamente guionado es un guión realmente que está siguiendo el gobierno ecuatoriano, el Fondo Monetario Internacional, que es la expresión más triste del colonialismo interno que tiene, digamos, la lógica de Noboa, de dominar hacia adentro y ver hacia arriba. Y claro, y hacia arriba es Estados Unidos, la embajada, como opera en Ecuador. Ese, digamos, sería el contexto donde llega ahora el paro nacional, que tiene una serie de cuestiones que ahorita podemos profundizar también. Con esto que nos has dicho, Jorge, a mí me gustaría mucho también que nos explicaras, porque al final hemos tenido aquí la oportunidad de platicar tanto con el compañero Correa, con el compañero Arauz, con la compañera Gabriela Rivadeneira, a cual le ganamos un enorme abrazo. Y Gabriela siempre hace énfasis en que puedes tener el gobierno de izquierda que haga los cambios más radicales, pero si no se hace un trabajo profundo de formación política en el movimiento social, pasan estas cosas, ¿no? Sí. ¿No? Otro ejemplo está en Bolivia, tenemos varios ejemplos. Otro ejemplo está evidentemente en Brasil, que muy poco sirvió que Lula sacara millones de la pobreza porque a la vuelta de la esquina tuvimos un gobierno de derecha como Bolsonaro. En el caso de Ecuador, todos recordamos que Ecuador dejó de ser un país peligroso, ¿no? Y ahora otra vez regresa a ser un país que tiene un tremendo problema de muertes de compañeros ecuatorianos. Pero ante esto que nos estás comentando, Jorge, está el paro, ¿no? Y este paro también nos plantea desde la izquierda una enorme tarea de qué se está haciendo desde la izquierda ecuatoriana, que también está un poco no tan unida como en años pasados, ¿no? Evidentemente sigue muy grande y muy fuerte la imagen de Correa, nuestro compañero que está exilado también, ¿no? Pero ¿cuáles son desde tu perspectiva la tarea que tiene que hacer más allá en este momento la izquierda de querer recuperar el gobierno, que eso evidentemente es un objetivo a largo plazo, pero en este momento de acompañar la movilización social, porque como hemos visto, pues están enfrentando a una represión tremenda, ¿no? Hay compañeros que han sido asesinados durante este paro nacional. La misma Organización de Derechos Humanos ha dicho, ¿no?, que se está pasando por encima de los derechos humanos de las compañeras y compañeros ecuatorianos. Desde tu forma de ver, pues, ¿cuál es la tarea inmediata del movimiento de izquierda en Ecuador para, independientemente de recuperar el gobierno, poder abrazar al movimiento social? Porque en este momento lo que se necesita es parar este conflicto que está llevando a la muerte de compañeros en las calles. Gracias por la pregunta. Precisamente hace una semana y el 28 de septiembre, los militares asesinaron a 3 compañeros ecuatorianos, Efraín Fueres, José Guamán y Elena Paqui, durante eventos de las protestas. De hecho, Roselena Paqui
indican algunas personas que estuvieron en el momento que ella ni siquiera estaba protestando, pero frente a la represión de los militares falleció asfixiada por bombas lacrimógenas. La pregunta que me haces es compleja y yo pensaría que hay muchísimas cosas que se pueden hacer, pero como sabemos la revolución se la organiza. Y me da la impresión aquí utilizo un concepto, un término de René Ramírez, que son las resistencias creativas. Creo que frente al modelo que tiene ahora Ecuador, frente a Noboa, frente al proceso casi quirúrgico que hizo Lenín Moreno de la traición, de desinstitucionalizar el Estado, es muy complejo y como tú lo mencionas, está fragmentada de cierta forma la izquierda y yo diría en gran parte la sociedad ecuatoriana. Claro, ahí podríamos sumar otros factores como la pandemia, qué impacto tuvo la pandemia en el tejido social, etcétera. Pero yo creo que es identificar de nuevo estas resistencias creativas, estas formas de resistir que el poder de turno no los está reconociendo, pero que nos está uniendo, y a la vez buscar, en la medida en que se generan estas resistencias creativas, utopías movilizadoras, volver a encontrar esos espacios de acumulación política que tiene la izquierda, que abandera hasta el día de hoy Rafael Correa, Gabriela Rivadeneira, Andrés Arauz, y que expresan realmente el potencial que tiene un proceso revolucionario de acumular, como digo, capital político, acumular escenarios políticos que te permitan avanzar. Yo creo que por ahí va un poco el volver a unificar y generar sobre todo estas utopías movilizadoras de que es posible, de que se puede avanzar. Y ahí digo, es un poco compleja la pregunta porque hay muchísimas respuestas. Una de ellas también podría ser es identificar de nuevo quiénes son los enemigos del país, que es la familia Noboa, por ejemplo, la familia del presidente, que ha sido básicamente la élite del país desde su constitución. Por eso yo creo que en ciertos momentos habrá que hablar también incluso de una segunda independencia que nos desate de estos colonialismos internos, donde está personificado Daniel Noboa, que es un personaje nefasto, digamos, un lumpen burgués que nació en Miami. O sea, él habla mejor inglés de lo que habla español. Entonces, yo creo que hay que comenzar a reconocer quiénes son esas élites que están ocultas en el tablero ecuatoriano y que están moviendo todas las piezas y que de repente incluso van en contra de sus intereses, porque Daniel Noboa, frente a la crisis que ha generado, está afectando también a ciertas élites ecuatorianas, a ciertos grupos empresariales. Entonces, me quedaría con eso, con buscar utopías movilizadoras y juntarnos. Y Jorge, ¿qué nos puedes decir acerca de quien está encabezando el paro nacional? Fue la Confederación de Movimientos Indígenas, ¿no? Que eso también me parece fundamental, porque evidentemente también una de las características de los gobiernos progresistas de nuestra América es el orgullo también de representarnos como naciones multiculturales y pluriculturales, ¿no? Es el caso de Bolivia, de Ecuador, ahora México, y ahora vemos otra vez a la vanguardia de estos movimientos, a los que están poniendo directamente las balas, ¿no? Están poniendo el pecho a las balas, que sean los compañeros de los movimientos indígenas. Me gustaría que platicara, que nos pudieras dar un contexto de qué representa el movimiento indígena en Ecuador, sobre todo por lo que nos has comentado, ¿no? De esta burguesía que tiene 3 años, que tiene tres momentos, ¿no? Siendo presidentes y que evidentemente lo vimos con Bolivia, ¿no? En cuanto fue el golpe de Estado contra Evo, los primeros a los que reprimieron fueron a los compañeros también bolivianos, que también asesinaron a compañeros bolivianos, pero que nos platiques también ¿cuál es el papel que está jugando el movimiento en este sentido? Claro que sí. El indigenismo, el campo ecuatoriano, la sierra ecuatoriana alimenta al país, subsidia al país. Y esto lo ha dicho el compañero Leonidas Issa en algunas intervenciones. Yo lo he escuchado varias veces, ha presentado muchos datos alrededor de aquello. Y frente a ese escenario, evidentemente, el movimiento indígena, frente al escenario me refiero de la necropolítica que se establece en Ecuador, Noboa es un administrador de la muerte y eso se está viendo, ya no últimamente, sino desde hace 2 años que entró al poder. El año pasado murieron 4 niños, asesinaron los militares a 4 niños, desaparecieron 4 niños que se llamaron los 4 niños de las Malvinas, 4 niños de un barrio marginado en Guayaquil. Niños afroecuatorianos que simplemente desaparecieron. Si mal no recuerdo, el mayor tenía 15 años.
Entonces, frente a este escenario de la administración de la muerte y la agenda, digamos, esta contrarremetida neoliberal, a quienes más están afectando es a quienes están subsidiando a la vez el país con los alimentos, con todo el trabajo que hacen diariamente y que lo han hecho desde históricamente. Y yo creo que frente a ese escenario, además de ello, ponen el pecho a las balas, como tú mencionas, salen a la calle, defienden lo que es de todos, de todas, y a veces, muchas veces no es reconocido por la sociedad ecuatoriana por diversas razones. Pero yo creo que y me da la impresión que el movimiento indígena eh, toma ahora la batuta, porque habrá una consulta popular en Ecuador el 18 de noviembre para cambiar la constitución, que es increíble, realmente sería, no sé, probablemente el primer ejercicio de consolidar o crear una constitución oligárquica en los últimos 50 años. Ya Noboa habló de que tendrá solo 180 artículos, la actual, que es histórica, es la Constitución de Montecristi que mencionabas, con que se reconoce la plurinacionalidad, perdón. Bueno, mencionó que iban a ser 180 artículos y en esta tesitura, digamos, y en esta línea, el movimiento indígena es la única identidad política ahora por el Consejo Nacional Electoral que va a estar haciendo campaña para el no, para que no se cambie la Constitución que los ha reconocido. Ya hay un dato que lo leí hace poco. Eh, no han habido, salvo la Constitución de 2008, reconocimientos y derechos al indigenismo ecuatoriano si no es a través de la protesta. Entonces es un silenciamiento estructural donde salir a poner el pecho a las balas incluso no es que es para ellos, es nacional, pero si no salen a las calles, realmente estamos hablando de un asesinato estructural, de un homicidio estructural, y que ahorita estamos viendo incluso los crímenes de lesa humanidad que está generando Noboa con la protesta. Entonces, el movimiento indígena, el indigenismo ecuatoriano, es el estandarte, digamos, democrático que tiene el país. Me gustaría también platicar, para ya ir cerrando la entrevista, sobre, tú mencionabas que su actual presidente es más gringo o estadounidense que ecuatoriano, ¿no? Y eso nos pone en el mapa, como siempre, al imperialismo tratando de intervenir en las democracias de nuestra América, ¿no? Y lo vemos muy claro en el caso de Ecuador, lo vemos muy claro en el caso de Argentina y en todos estos espacios, ¿no? Ahora con la arremetida en contra del gobierno de Venezuela. A mí me gustaría mucho también hablar de algo que también es algo que de manera recurrente el compañero Correa habla, ¿no? De la derecha, ¿no? Y de cómo estamos viendo este regreso de la derecha más fascista, más clasista y sobre todo más violenta, ¿no? Lo vemos ahora, ¿no? Creo que sería impensable pensar que en algún momento íbamos a ver este tipo de represión en las calles, ¿no? Pensamos que ya estábamos en otro momento histórico en América Latina en donde nunca más íbamos a ver muertes por represiones en los gobiernos. Estamos regresando a ese espacio. Me gustaría mucho que hablaras desde tu punto de vista también, Jorge, de no se reorganizan porque nunca se han separado, esta derecha que históricamente, tú bien lo mencionaste en tu primera intervención, veía en el compañero Correa pues a un enemigo, ¿no? Así como lo vi en su momento en el compañero Lula, en la compañera Cristina Fernández de Kirchner, en el compañero Pedro Castillo, a nuestro mismo presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy también evidentemente creo que este imperialismo ve a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, como alguien hay que tener que echarle el ojo porque está, ¿no? Avanzando y avanzando a favor del pueblo. Pero, ¿qué piensas de este papel que sigue teniendo pues el imperialismo yanqui y evidentemente la derecha organizada mundialmente? No, sí, gracias por la pregunta. El imperialismo, las estrategias imperiales están muy presentes en Ecuador, como tú mencionas, y es claro, Daniel Noboa es una expresión de aquello. De hecho, pienso que Ecuador, esta contrarremetida que menciono, es probablemente el proyecto, la estrategia, el momento más exitoso de los gobiernos de América Latina que ha tenido Estados Unidos, pudiendo implantar de tal manera los tres gobiernos impopulares y generando de cierta forma una fragmentación al interior. Hay una relación que es muy estrecha con Estados Unidos, ¿no?
el primer año de gobierno, Daniel Noboa estuvo más días en Estados Unidos prácticamente que en Ecuador, viajaba varias veces al mes, se reunía con varias personas de Estados Unidos. Y un dato que no es menor, pero significa mucho en términos de capital político estadounidense como ecuatoriano, y significa también la mentalidad que tienen estas élites, especialmente la familia Noboa. Daniel es ahijado de Kennedy, del que es, si mal no recuerdo, ministro de Salud, secretario de Salud en Estados Unidos. Entonces él creció realmente en Estados Unidos, se formó en Estados Unidos, viene de esa corriente de Estados Unidos. Y ahora lo terrible es que como no podemos desvincular a Estados Unidos también con Israel, las armas que está comprando y con las que está reprimiendo el pueblo ecuatoriano, Daniel Noboa al pueblo ecuatoriano, son armas compradas a Israel a través de un aparato sionista vinculado también a la Cancillería ecuatoriana, representada por Gabriela Sommerfeld. Entonces, las estrategias imperiales con Ecuador están muy presentes, y ahí aprovecho mencionando que pienso que el único gran logro que ha tenido la derecha en Ecuador, y digo gran logro reconociendo que hicieron, que algo lograron hacer, es atribuirle a la izquierda el malestar que ellos han generado. No es solo los medios de comunicación de manera etérea que están distorsionando la realidad ecuatoriana, ¿no? Hay un malestar generado desde Lenín Moreno. La población vive peor, tiene hambre, tiene frío, le está pasando mal. Y ese malestar generalizado está siendo potenciado, está siendo teorizado, encarnado también por todo lo que está señalando la derecha. Entonces, a diario, desde que empezó Lenín Moreno, la traición, hasta el día de hoy. O sea, solo para dar un ejemplo muy chiquito y que creo que es muy ilustrativo, y de estos hay 40, hubo cortes de luz el año pasado, racionamientos de hasta 14 horas diarias en Ecuador. Y esto por parte del acuerdo con el FMI, que se acordó no invertir en el mantenimiento de las redes eléctricas ecuatorianas, en la infraestructura ecuatoriana energética. Frente a eso, lo lógico sería reconocer que no hubo mantenimiento o cualquier cosa. El culpable, el gran culpable de la crisis energética, cuando Ecuador era el quinto país con mejor soberanía o mayor soberanía energética, cuando sale Rafael Correa de la presidencia, Daniel Noboa le culpa a Correa de un sabotaje, y de repente, como estas menciones que digo de las banderas falsas, una expresión de bandera falsa, eh, sale un video de dos encapuchados cortando un cable en una infraestructura energética. Entonces, y eso está estrechamente vinculado al proyecto que tiene la derecha en Ecuador. Entendió que la cultura de los medios de comunicación tiene un impacto siempre que esté la materialidad de lado, y ese malestar que se está generando ha sido aprovechado por toda la oligarquía y sus pasquines que están muy presentes todo el tiempo en la política ecuatoriana. Fíjate, Jorge, y los que nos están viendo, qué interesante, porque al final esto que tú estás diciendo es lo que vivimos todos los días, ¿no? Este proceso de fake news, de confundir al pueblo, ¿no? Y por eso es tan importante el que el pueblo tenga forma de contrastar la información, ¿no? Nosotros al final nos asumimos pueblo porque somos pueblo, y tenemos también, así como exigimos a los mejores gobernadores, también tenemos que nosotros ser los más informados, no creer en la cadena de la tía que nos manda por WhatsApp, contrastar la información, porque se han dado cuenta, ¿no?, que al final los medios de comunicación también son un poder dentro de una democracia. Y lo hemos vivido, insisto, ¿no?, a lo largo de pues, los gobiernos revolucionarios que hemos tenido en los últimos años en nuestra América, pues hemos vivido el papel que han tenido los grandes medios de comunicación. Jorge, para terminar, pues tú eres académico, eres formador, ¿no? Me gustaría que hablaras de la importancia de formarse políticamente, más allá de militar en un partido, porque al final los partidos son representaciones del movimiento social organizado, pero desde tu punto de vista, ¿no?, que vivieron ya este momento de este gran avance el pueblo ecuatoriano con el compañero Correa, y luego lo que han pasado después de la salida de Correa, de la traición de Lenin. ¿Cuál es la importancia desde tu punto de vista de seguirnos formando para que pues, se pueda sostener, más allá de los liderazgos, un movimiento realmente que vaya por, como decía
nuestro expresidente, y también lo dice la presidenta, por el bien de todos, primero los más pobres. Ahí solo quisiera mencionar una cosa rapidita respecto a lo que mencionabas. Hay sobre el lawfare, específicamente la persecución, la judicialización de la política, lo que está haciendo la derecha, y yo creo en términos regionales y en Ecuador es muy claro ver, o se lo ve de manera muy clara, es casi el asesinato de la memoria colectiva en términos de cuánto mejoró el gobierno de Rafael Correa. No solo es lo que está sucediendo ahora y lo que sucederá después y lo que ya sucedió desde Lenín Moreno, sino que, como tú mencionabas, Ecuador era el segundo país más seguro de América Latina y ahora hay investigaciones desde la academia, y pongo muy entre comillas ecuatoriana, de un académico ecuatoriano supuestamente que está en una universidad gringa, yankee, donde modifica a través de una metodología bastante rara, ¿no? Por decirlo menos, una investigación donde sus resultados son prácticamente creados, señalando que no era verdad que era el segundo país más seguro de América. Yo me acuerdo, quien lo lee, quien ve las estadísticas se va a dar cuenta, pero para adelante, si eso se está enseñando en los colegios, en las universidades, hay un asesinato de la memoria, que es el fin, digamos, más claro del lawfare. No es solo el presente o el futuro, sino también es el robo del pasado. Y la importancia de formarse políticamente, cuando yo llegué a este hermoso país, lo que más me llamó la atención es que las personas están hablando. Las personas dialogan, te vas en el metro, estás viendo una dirección y alguien te habla y comienzas a hablar y de repente si mantienes la conversación comienzas a hablar de política. Yo creo que la mayor formación política ahora, pienso, uno puede profundizar mucho, pero es empezar a hablar de política, empezar a posicionarse, porque lo que está pasando ahora en Ecuador con la dictadura es una despolitización a través del miedo. Yo creo que México logró hacer específicamente lo contrario, es empoderarte a través de la discusión política. Yo creo que en la discusión, en el diálogo, en el encuentro de lo que pensamos entre nosotros, nosotras, podemos avanzar políticamente también. Entonces me quedaría con eso, el dialogar, pensar conjuntamente y generar tesis entre lo que hablamos, entre lo que discutimos políticamente. Pues fíjense, compañeros y compañeras, con estos ramos, sobre todo recuperando lo que dice Jorge, porque yo también coincido contigo, el gran, creo, éxito de la Cuarta Transformación fue algo que el presidente repetía todos los días, ¿no? Que la vida pública tiene que ser cada vez más pública, porque al final nosotros participando en la vida pública es lo que tiene que ser, porque todas las decisiones que se toman en la cúpula o como antes se tomaban nos afectan, ¿no? Entonces, cuando Andrés Manuel López Obrador hablaba de la revolución de las conciencias, se refería a esto, a darnos cuenta que la democracia no es ir a votar cada 6 años y luego que gobiernen como puedan, sino que nosotros también como pueblo, al ser el gran soberano, ponemos, quitamos, pero tendríamos que tener voz y voto en lo que está pasando en nuestro país. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos en la revolución de las conciencias. ¿Tienes redes sociales para que te sigan? Sí, en X estoy como Saruma con Z-Flores. Bueno, sigan a Jorge ahí en X para que también estemos al tanto de lo que esté pasando en Ecuador. Evidentemente sigan a nuestra compañera Gabriela Rivadeneira, al Instituto Ideal, al compañero Correa, a Galo Mora, al compañero Andrés Arauz y sobre todo no se olviden de comentar en este programa, seguir las redes de la 4TV, seguir las redes del Instituto Nacional de Formación Política, seguir las redes de Morena y recuerden, compañeros, compañeras y compañeros, que sin formación no hay transformación. Nos vemos la próxima semana.